Miramos aquí en el versículo 10 y 11, la voz poderosa. Miramos la voz poderosa del Señor Jesucristo. Aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 y 11. Esta voz poderosa decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Eso quiere decir, yo soy aquel que hace todas las cosas. Si algo nosotros podemos explicar o mencionar de las cosas que se han hecho, es Jesús. Quiere el alfa y el omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Es decir, todas las palabras que se puedan escribir, todas las palabras que se puedan describir, nos muestran a nosotros de que Jesucristo es el Todopoderoso, el Creador, el que ha hecho todas las cosas. En realidad es una manera de decir de que el lenguaje humano le faltarían letras para poder describir lo que Dios ha hecho. Y con voz poderosa, le dice a Juan, escribe todas las cosas. Y fíjense en que aquí es una orden, es un mandato. Y le está diciendo, lo que tú vas a ver, lo que tú escuchas, escríbelo. Y por eso tenemos el libro de Apocalipsis. Juan empezó a escribir y le dice, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. El Señor Jesús estaba interesado que la iglesia reciba esta revelación. El Señor quería que la iglesia tenga el mensaje para que tenga esperanza, una verdadera esperanza, una genuina esperanza. Y dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Bueno, en realidad la voz no se ve, ¿no es cierto? Aquí lo que quiere decir el versículo es que él se dio la vuelta para mirar quién hablaba, pero miró en primer lugar a los 7 candeleros de oro. Esto nos habla de la iglesia de Cristo. Y a propósito, mis hermanos, ¿qué es la iglesia? Déjenme decirles, mis hermanos, la iglesia está compuesta por todos aquellos que han creído en Cristo, que han sido lavados por la sangre del Cordero. Esa es la iglesia. La iglesia no es una organización, la iglesia no es una institución, la iglesia no es un club a la que usted se hace socio o miembro. La iglesia se conforman de todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Cuando una persona es lavada por la sangre de Cristo, nace de nuevo y sus pecados le son borrados, esta persona inmediatamente el Espíritu Santo lo pone dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Los miembros del cuerpo de Cristo son todos aquellos que han creído en Jesús y han sido lavados por la sangre del Cordero, han nacido de nuevo. Hay muchas personas que asisten a iglesias y son miembros de la iglesia, pero no son parte de la iglesia de Cristo, porque no han nacido de nuevo. ¿Sí? La verdadera iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Jesucristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Estas 7 iglesias, el número 7 es símbolo de la perfección y nos está hablando de una iglesia perfecta, de una iglesia la cual Él ganó con su propia sangre. Las 7 iglesias aquí representan a la iglesia de Cristo.
pero dice aquí que estos 7 candeleros eran de oro. El oro es un símbolo de la divinidad de Cristo. Es decir, que el dueño de la iglesia es Dios mismo. Dios es el dueño de la iglesia. No hay humanos que sean dueños de las iglesias. Estos candeleros de oro representan a la divinidad. Aquel que controla la iglesia es Dios mismo, hecho hombre. A eso se refiere esto. Y dice versículo 12, y me volví para ver la voz del que me hablaba. Y conmigo vi 7 candeleros de oro. Y el versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces, aquí miramos de que en medio de estos candeleros, en medio de la iglesia, estaba Jesucristo, el Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre justamente nace, el concepto del Hijo del Hombre se encuentra en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Si ustedes quieren abrir allí sus Biblias, para que nosotros nos fijemos allí en el libro de Daniel, que el Hijo del Hombre es aquel que va a reinar por siempre. Dice aquí Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Mis hermanos, nosotros pertenecemos a este reino inconmovible, inmarcesible. El Hijo del Hombre es el título que se le da a Jesús para indicarnos que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y este rey dice que estaba vestido con un manto que le llegaba hasta los pies. La palabra griega aquí para describir este manto que llega hasta los pies es la palabra poderes, que literalmente significa que le llega hasta los pies. Esta misma palabra se usa en el Antiguo Testamento griego para las vestiduras sacerdotales. Y ustedes pueden anotar para que estudien en sus casas Éxodo 28:4, también el versículo 31 y Éxodo 29:5, pero también Zacarías 3:5. Entonces, miramos aquí que el sumo sacerdote, que es el que usaba en el Antiguo Testamento estas vestiduras largas que les llegaban hasta los pies, él entraba una vez al año para ofrecer la sangre del sacrificio y rociarla allí en el lugar santísimo sobre el arca. Y la presencia de Dios se manifestaba allí en el lugar santísimo, y el sumo sacerdote podía hablar con Dios. Y cuando el sumo sacerdote salía después de haber tenido ese encuentro con Dios, el pueblo de Israel estaba esperando lo que nosotros conocemos con el nombre de la bendición sacerdotal. Ellos estaban esperando
escuchar el mensaje de Dios a través del sumo sacerdote. Y eso, el sumo sacerdote lo hacía una vez al año. Pero aquí tenemos un sumo sacerdote que es según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo es el sumo sacerdote, que no solamente entró en el lugar santísimo, sino en el lugar santísimo en el cielo mismo, en un tabernáculo celestial, donde él llevó la sangre al lugar celestial, al tabernáculo celestial. Yo no al tabernáculo hecho con manos de hombres. La sangre de Jesucristo fue presentada en un tabernáculo celestial. ¿Qué es lo que pasó el día que murió Jesús? Dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó en dos y se rasgó el velo de arriba hacia abajo. Y el libro de Hebreos nos enseña de que esto es la enseñanza del Espíritu que nos da a nosotros, dándonos a entender que se había abierto un camino nuevo y vivo para que nosotros podamos acercarnos a Dios confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. La sangre de Jesucristo nos permite a nosotros entrar en ese altar celestial y podemos pasar a la presencia de Dios y podemos tener comunión con Él. Este es el Jesús que nosotros creemos, el Jesús majestuoso. Y aquí vemos el primer atributo del Señor Jesús. Él es nuestro intercesor. Él es nuestro intercesor. Y mis hermanos, nosotros tenemos que tomar ventaja. Y como dice el libro de Hebreos, presentarnos confiadamente al trono de la gracia. Mis hermanos, si usted tiene problemas, si usted tiene familiares que tienen problemas, usted puede orar, interceder, porque ¿saben qué? El Señor nos ha hecho a nosotros sacerdotes. Y cada uno de los creyentes que han creído en Jesús pasan a ser sacerdotes, piedras vivas, casa espiritual, sacerdocio santo, nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2. Cada uno de nosotros pasa a ser sacerdote, con un sumo sacerdote que está intercediendo día y noche por todos los que han creído en él. Qué hermoso que nosotros podamos tener esta bendición. Así que miramos aquí a este Jesucristo majestuoso con ropas sacerdotales, pero no solamente con ropas sacerdotales, sino también, según Daniel, capítulo 10, versículos del 5 al 12, vemos de que Jesucristo no solamente es el sumo sacerdote, sino que es el rey, este rey que gobierna para siempre. Dice así la palabra de Dios en Daniel 10, 5 al 12. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Qué tremendo, es muy parecido a la visión que tuvo Juan, como vamos a estar leyendo, a la revelación de Jesucristo como Dios. Vamos a continuar en Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 13 dice, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante del Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, muy parecido a la visión que tuvo también Daniel. ¿Qué es este cinto de oro? Como les dije, el oro es un símbolo de la deidad de Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? Para nosotros,
que Jesucristo es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Nosotros hemos creído en este Jesús. Hemos creído en este Jesús, que es Dios mismo hecho hombre. Y Él sabe todo, conoce todo y es todopoderoso. Estos atributos de Dios, de omnisciente, omnipresente y omnipotente, nos lleva a nosotros, en primer lugar, a humillarnos delante de Él y a confiar plenamente en Él, a confiar en su sabiduría. Mis hermanos, las cosas que nos suceden a nosotros son planificadas por Dios mismo. Y Jesucristo no nos abandona. Él conoce y sabe todo. Él es omnipotente. Es decir, que Él tiene el poder para sacarnos a nosotros, como dice en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos da la salida. Dios es todopoderoso. Jesucristo es todopoderoso. Él no nos deja ser tentados más de lo que podamos resistir. Él nos saca de todos los problemas. Dice en Judas, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Dios, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es poderoso. Jesucristo es poderoso para guardarnos sin caída, mis hermanos. Qué tremendo. Tremendos versículos. Jesucristo como sumo sacerdote y como rey se manifiesta en nuestras vidas y podemos confiar en Él. Vamos a leer versículo 14. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Aquí tenemos el símbolo de los cabellos blancos. En primer lugar, significa la sabiduría. Dios sabe todo. Las canas son símbolos de sabiduría, pero este pelo era tan blanco, no había ninguna mancha. Ustedes pueden ver aquí mi barba está blanca y negra al mismo tiempo. El pelo del Señor Jesús, dice aquí, era tan blanco, nos habla de pureza, nos habla de su santidad. Jesucristo es santo, 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 porque Él es Dios. La palabra santo, santo, santo significa santísimo. Es la palabra en hebreo. En hebreo, cuando se repite 3 veces una palabra, es un superlativo. Eso quiere decir que es santísimo. O nosotros diríamos súper santo. Y eso es lo que simboliza el pelo del Señor Jesús, blanco. La pureza en primer lugar. En segundo lugar, su sabiduría. Él conoce y sabe todo. Y en tercer lugar, eso simboliza la eternidad. Jesús es eterno. Él conoce todas las cosas de principio a fin. Antes de que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor Jesús. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Es decir, que Él conoce todas las cosas. Él sabe de dónde venimos y a dónde vamos. Él sabe, conoce mis pensamientos. Él me conoce, Él sabe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Confiar en esa sabiduría. Dice la palabra de Dios, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada.
pero pida con fe, no dudando nada, porque aquel que duda es como la onda del mar que es llevada de un lado al otro. Y entonces, confiemos en la sabiduría de Dios. Confiemos en que Él conoce y sabe todas las cosas. Dice la palabra de Dios, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mis hermanos, confiemos en la sabiduría de Dios. Él es más viejo que todos nosotros. Él tiene la experiencia y la sabiduría y sabe lo que nos conviene. Arrojémonos a sus manos confiadamente. Confiémosle en nuestro futuro. Confiémosle en nuestra familia. Confiémosle en nuestros bienes. Todo depositemos en las manos de Él. Porque Él es sabio, Él es puro. En el versículo 14 dice que sus ojos eran como llama de fuego. Como llama de fuego. Esta descripción de Cristo también aparece en el mensaje a la iglesia de Tiatira, en el 2:18. Dice Apocalipsis 2:18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, como llama de fuego. También nosotros podemos mirar en la visión del regreso victorioso del Cristo conquistador que viene a juzgar a sus enemigos. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 19, el versículo 12. Dice, sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Aquí vemos que los ojos simbolizan también el juicio de Dios. Simbolizan la sabiduría, simbolizan el juicio de Dios. Dice allí en la visión de Zacarías, las 7 lámparas del candelabro simbolizan los ojos de Jehová que recorren toda la tierra, según Zacarías 4:10. Juan explica más tarde que los 7 ojos del Cordero, quien era digno de tomar el sello, simbolizan los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Eso está en Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 6. Así que, muy probablemente, esto significa su capacidad y derecho tanto de reinar como de juzgar. Sus ojos de fuego. Cantamos esta canción esta mañana. Sus ojos de fuego, su rostro de sol. Los ojos de fuego, mis hermanos, van a ser los que nos evalúen a nosotros en el tribunal de Cristo. Dice que los creyentes llegaremos al tribunal de Cristo y todas nuestras obras pasarán por el fuego de la mirada del Señor Jesús. Y aquellas cosas que no hicimos para su gloria, aquellas cosas que hicimos en nuestras propias fuerzas, dice que se quemarán como madero, heno y hojarasca. A la mirada del Señor Jesús, esas cosas serán quemadas. Y las cosas que pasen para la eternidad, que son considerados como oro, plata y piedras preciosas, se purificarán y estarán con nosotros por toda una eternidad. Así que, como estamos viviendo hoy, va a tener una influencia en la eternidad. Mis hermanos, vivamos para la eternidad. No vivamos para las cosas que se ven, sino para las cosas que no se ven. La Biblia dice las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Así que invirtamos nuestra vida aquí para la eternidad. Versículo 15.
Vamos a mirar el versículo 15, dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Esta frase, sus pies que eran como bronce bruñido, como refinado en un horno, es tomada de Daniel capítulo 10, versículo 6. También nos recuerda los pies de los 4 seres vivientes en Ezequiel capítulo 1, versículo 7. En Ezequiel 1:7 dice que sus pies centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Esta descripción de los pies de Cristo muy probablemente es para añadirla a la magnificencia y a la fortaleza de esta descripción. Sin lugar a dudas, los pies de bronce bruñido nos hablan acerca de la justicia de Dios. El Señor hará justicia y nos enseña el libro de Apocalipsis de que un día el Señor Jesús juzgará a las naciones y pisará como a las uvas para hacer el vino. Para todos los que han visto, o por lo menos han visto por televisión, cómo hacen vino, es que las uvas tienen que ser pisadas, aplastadas, para que salga el jugo y luego sea añejado. Pero así pisará el Señor Jesús. Vendrá a juzgar a las naciones y con sus pies de bronce pisoteará a sus enemigos y serán vencidos por el Señor Jesús. Así que los pies de bronce bruñido se refiere también a la justicia de Jesucristo. Y dice el versículo 15, también, y su voz como el sonido de muchas aguas. Esta descripción es tomada evidentemente de Ezequiel capítulo 43, el versículo 2. Ezequiel 43, 2, donde el profeta describe la voz de Dios como el sonido de muchas aguas. Entonces, miramos aquí cómo el Señor Jesús, con su voz poderosa, Él es poderoso en palabra, Él es justo, su palabra tiene poder. Y dice en Hebreos capítulo 4, el versículo 12, que la palabra de Dios es poderosa como una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y del espíritu, y hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que hace la palabra poderosa de Dios en nuestras vidas? Cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios divide, parte, separa la mente del espíritu, el alma del espíritu. Las cosas que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones son puestas aparte y Dios nos hace mirar nuestro espíritu. La parte del alma es la parte humana. La parte del espíritu es la parte en la que el Espíritu de Dios controla nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras emociones. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos hace dar cuenta cuando estamos pensando humanamente, sintiendo humanamente y decidiendo de acuerdo a nuestra propia voluntad. La palabra de Dios nos viene a mostrar a nosotros cuáles son los pensamientos de Dios, cuáles son los deseos de Dios y cuál es la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Divide, nos hace dar cuenta nuestra humanidad, pero también nos hace dar cuenta
de qué es lo que el Espíritu de Dios quiere de nosotros. Viene y penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, es decir, que se va a la parte más interior de nosotros. Y dice ahí la palabra de Dios que divide nuestros pensamientos de las intenciones del corazón. La palabra de Dios llega y nos hace dar cuenta cuáles son las intenciones que nosotros tenemos. Esa es la poderosa palabra de Dios. Y dice la Biblia de que la palabra de Dios no regresa vacía. Viene, cumple su propósito como la lluvia cuando cae en la tierra, riega la tierra, cumple su propósito y regresa a Dios. Y eso es lo que nosotros queremos, que la palabra de Dios venga a obrar en nuestras vidas, cumpla el propósito de Dios en nosotros y llevemos fruto. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, miramos el versículo 16. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí las 7 estrellas encontramos en Daniel capítulo 12, versículo 3, que representan al pueblo fiel de Dios. Está asociado con estas estrellas, al pueblo fiel de Dios. En Malaquías se habla de los sacerdotes y mensajeros del pueblo de Dios como ángeles, es decir, como mensajeros, ¿no? La palabra ángel significa mensajero. En Malaquías 2:7 y Malaquías 3:1 vemos a estos mensajeros. Una idea también aparece en el Nuevo Testamento, en Mateo 11:10. El contexto sugiere que los ángeles representan aquí a los líderes de las iglesias. Los ángeles representan a los líderes de las iglesias, es decir, a aquellos que están llevando el mensaje de Dios. Aquí tenemos un teólogo que dice, Isbon T. Beckwith, ellos representan a las iglesias de tal manera que se identifican prácticamente con ellas y son responsables por las condiciones de las iglesias. Y aquí un mensaje para los líderes de las iglesias en casa. Los líderes de las iglesias en casa son responsables de la condición de esas iglesias. En Apocalipsis vemos que los ángeles son los mensajeros. Decimos así, ¿no? Que entonces los ancianos, los pastores son los mensajeros, los ángeles, los responsables de llevar la palabra, de alimentar a la grey. Entonces a esto representan estas 7 estrellas. Y dice que de su boca procedía una espada aguda de 2 filos. Como ya les mencioné, Hebreos 4:12. Pero miremos que esta descripción se repite a menudo en el libro, ¿no? Tenemos nosotros allí en Apocalipsis 2:12 y 16, Apocalipsis 19:15 y 21. Todas estas imágenes son tomadas del libro de Isaías 49:2, donde Dios pone la boca de su siervo como una espada aguda. En Isaías 42:9. En el Salmo 149:6 se usa a la espada de 2 filos para ejecutar juicios sobre los malvados. Y esto nos recuerda a Hebreos 4:12. También vemos en Efesios 6:17 que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Y en Apocalipsis 19, el nombre de Jesús es el verbo de Dios, que sale a pelear contra los enemigos de Dios. Entonces, vemos aquí
que la palabra de Dios es la espada de Dios. Y dice, y su rostro era como el sol, dice, en el versículo 16. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Miramos aquí esta palabra esplendor, ¿verdad? Que dice que alumbra con toda su fuerza, quiere decir con todo su esplendor. Vemos aquí la pureza, la santidad, nuevamente, del Señor Jesús. Eso en el versículo 16. Y el versículo 17 de Apocalipsis 1 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo, por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Le dice aquí, deja de tener miedo, no temas. La construcción gramatical del presente del imperativo indica el detener una acción que ya está en marcha. Le dijo a Juan que deje de tener temor. Deja de tener temor. Qué tremendo esta visión que tiene el apóstol Juan. La visión de este Cristo majestuoso. Dice que cayó como muerto. Cayó como muerto, dice el versículo 17, al mirar la majestuosidad de Cristo. ¿Qué hacemos nosotros, mis hermanos? ¿Qué es el Cristo que nosotros tenemos? ¿Cuál es el Cristo que nosotros hemos creído? ¿Todavía es el Cristo que vino manso y humilde? El cual nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Jesús nos dejó un ejemplo de vida. Pero ahora, fíjese en lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16. 2 de Corintios 5, 16. Dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo lo conocimos así, ya no lo conocemos así. Nuestro concepto de Jesús ya no es de el Jesús que simplemente vino a la tierra como manso y humilde. Ahora nuestra mirada tiene que ser del Cristo majestuoso, de aquel que es puro, de aquel que es santo, de aquel que es justo, de aquel que es sabio, de aquel que es poderoso, de aquel que va a juzgar a las naciones, de aquel que tiene el control sobre todas las cosas. En ese Cristo nosotros hemos creído. La manifestación de la gloria de Jesucristo nos muestra su autoridad, su sabiduría, su pureza, su firmeza, que viene a juzgar con justicia, que es poderoso en palabra, que es brillante, santo, es brillante como el sol, y santo, santo, santo. En nuestra humanidad, en este cuerpo de carne, si nosotros miráramos en este momento a este Jesucristo majestuoso, seguramente nos pasaría lo mismo que a Juan. Caeríamos como muertos. Pero el Señor nos dice, no teman, no teman. Yo he vencido. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y nosotros miramos allí que el Señor Jesucristo un día abrirá la puerta del Hades. Y eso está en Apocalipsis capítulo 20. Y en el gran trono blanco,
Todos los muertos saldrán del Hades, del lugar de los muertos, y serán juzgados según sus obras. Y el Señor dice allí que juzgará a todos. Vamos para terminar a leer Apocalipsis, este capítulo 20, donde vemos este gran trono blanco. Desde el versículo 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Damos gracias a Dios que hemos creído en Jesús. Y dice la palabra de Dios que el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, el Señor Jesús la tomó y la clavó en la cruz, perdonándonos todos nuestros pecados. Si hay alguna persona que todavía no ha depositado su fe en Jesús, pero que ahora está consciente que se está exponiendo al juicio de Dios y que un día Jesús le juzgará por sus obras, hoy el Señor Jesús le está invitando y le está diciendo, yo morí por ti. Yo tomé todo eso que estaba escrito en esos libros y que te condenaban a ti. Yo quiero perdonarte. Cree en mí, yo morí por ti. Yo derramé mi sangre para perdonar tus pecados. Yo morí para que tú vivas. ¿Te gustaría aceptar a Jesús y decirle, Señor, perdona mi pecado? Gracias por morir y tomar todas aquellas cosas que estaban escritas en mi contra y ponerlas en la cruz. Gracias porque tú, al morir, tomaste todas esas cosas y las pusiste en la cruz. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Que el Señor mismo sea obrando en cada uno de nosotros. Y para nosotros los creyentes, enfoquémonos en el Cristo majestuoso. Vivamos de acuerdo a estos atributos de santidad, de justicia, de pureza, para que podamos agradar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Que el Señor mismo sea obrando en cada uno de nosotros. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú, Señor, nos has perdonado, porque tú, Señor, nos has hecho tus hijos. Señor, y ahora a través de tu palabra nos permites conocer y mirar la revelación que el apóstol Juan recibió de este Cristo majestuoso, de este Cristo poderoso, santo, justo, de este hombre quien es Dios. Señor, nos rendimos ante ti y te rendimos adoración, culto. Reconocemos tu magnificencia, Señor, en nuestras vidas. Señor, queremos decirte que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que vendrá a juzgar a las naciones y a juzgar a los que no han creído en ti. Señor, permítenos vivir con este enfoque
en el Cristo majestuoso. Señor, gracias por resucitar de los muertos y sentarnos en los lugares celestiales en Cristo, al lado de este sacerdote, quien intercede por nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos hablas por tu palabra que es poderosa, que es más cortante que una espada de doble filo. Gracias, Señor, porque tenemos la esperanza de que un día también nuestros cuerpos serán glorificados y que reinaremos contigo para siempre. Señor, permítenos mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, hacer tu voluntad y no mirar atrás. Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.